Caballeros y señorías, espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, teniendo las medidas de precaución respectivas en estas semanas. Tenemos que estar en nuestra casita para la salud de todos y de nosotros también, ¿listo? Esta semana, que es la quinta semana de trabajo en casa, no vamos a trabajar matemáticas, vamos a trabajar estadística, es decir, las evidencias de su trabajo lo van a enviar a mi correo, es de 7.1 y 7.2. No le van a enviar el trabajo al profesor Fabio, sino el trabajo de estadística me lo van a enviar a mí, ¿listo? No va a haber trabajo para matemáticas. Ambos séptimos van a enviar el trabajo a mi correo personal y yo les reenviaré la retroalimentación con su respectiva nota y observaciones, ¿listo? Bueno, para este segundo periodo ya no vamos a trabajar probabilidad, sino como tal la estadística descriptiva. Entonces, si hacen su separador, necesito que esté titulado como estadística. Y en ese separador pues deben encontrarse el logro, el componente del contenido para este periodo. Entonces, el logro que vamos a desarrollar es implementar las tablas de frecuencia con datos agrupados y no agrupados para su solución. El componente que estamos trabajando nosotros desde el primer periodo es el aleatorio y estadístico. Y los contenidos que vamos a manejar en este segundo bimestre van a ser los conceptos básicos de estadística, las distribuciones de frecuencias, los tipos de frecuencia en datos agrupados y no agrupados, y la elaboración de tablas en datos agrupados y no agrupados, y miraremos si alcanzamos a ver diagramas. ¿Listo? Vamos a ver si el tiempo nos lo permite, porque como vamos a alternar matemáticas y estadística, pues también tenemos que abarcar matemáticas, ¿listo? Teniendo en cuenta esto, pues acá hay un pequeño esquema que nos muestra cómo vamos a trabajar este periodo, que es sobre organización y representación de datos. Para organizar y representar esos datos nos vamos a basar en dos fuentes o dos caminos, que es organización de datos por un lado, por otro lado su representación en gráficas. Ambas nos van a llevar a una lectura y un análisis de los conjuntos de datos. ¿Listo? Entonces, esta organización de datos se puede dar en distribuciones de frecuencia cuando los datos están agrupados o cuando esos datos no están agrupados. Y las representaciones gráficas que puedo hacer de esos datos pueden ser diagrama de barras, circular, el pictograma, el histograma, el polígono de frecuencias y los diagramas especiales. No creo que alcancemos a ver los 6 tipos de representación, pero por lo menos vamos a ver 4 de ellas. ¿Listo? Ahora, para empezar el trabajo de esta semana, el tema general va a ser organización de datos. ¿Listo? Entonces, para que traten de tomar apuntes del video y la exposición, los que consideren más importantes. ¿Listo? Entonces, el tema será organización de datos. Y para poder abordar este tema, pues vamos a recordar para qué me sirve la estadística o por qué la trabajamos. ¿Listo? Entonces, la estadística es la rama de la matemática que se ocupa de estudiar cómo recolectar, organizar, representar y analizar datos extraídos de un grupo de individuos, así como sacar conclusiones y tomar decisiones al respecto. ¿Listo? Entonces, en el periodo anterior también estábamos viendo, digamos, algunas situaciones que analizamos, solo que recuerden que estas situaciones que analizábamos eran situaciones en las que se involucraba el azar y hablábamos de probabilidades. Aquí vamos a hablar de estadística en términos descriptivos. ¿Listo? Ahora, para poder abordar esto de la estadística y la organización de datos, voy a recordarles algunos conceptos fundamentales que tenemos que trabajar en estadística, que yo sé que los han trabajado. Muchos lo trabajaron el año pasado con el profe Fabio. Y en quinto lo trabajamos nosotros cuando vimos estadística. ¿Listo? Con algunos diagramas de barras y tablas de frecuencia. Entonces, un concepto principal en la estadística es la población, que como pueden recordar ustedes es el conjunto total de los elementos que tienen una característica en común. Esa característica en común es analizable y la podemos observar y estudiar de manera estadística.
Cada elemento que compone la población lo llamamos individuo. ¿Listo? Entonces, una población es como lo macro, lo más grande. Ahora, para hacer estudios estadísticos es muy difícil poder abordar toda la población que tenga esa característica en común. Entonces, por eso a veces tomamos pequeños grupos para hacer esos análisis. Esos pequeños grupos o ese pequeño grupo que tomamos nosotros lo llamamos muestra. Entonces, una muestra es un subconjunto de la población, es decir, algo más pequeño que la población, sobre el cual se va a recolectar la información para analizarla. ¿Listo? Entonces, recordemos que la población o ese conjunto grande no necesariamente siempre son personas. Esa población pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser medicamentos, pero pues yo no voy a analizar todos los medicamentos que existen, sino voy a tomar algunos, por ejemplo. Entonces, voy a tomar solamente los antigripales. Y no voy a tomar todos los antigripales que existen, sino los antigripales que están en las droguerías de mi barrio, digamos. Ahí tomé una muestra de todos los medicamentos que existen. La población serían los medicamentos y la muestra solo los antigripales que hay en mi barrio. Entonces, eso deben tenerlo en cuenta, ¿listo? Aparte de tener yo una población y una muestra, en nuestro estudio estadístico siempre se va a involucrar una variable estadística. Entonces recordemos que esta es muy importante porque ella nos da la característica o propiedad que vamos a estudiar, ya sea en la población o en la muestra. Estas variables recuerden que pueden ser cualitativas o cuantitativas y entre ellas dos hay una diferencia muy grande que nosotros ya hemos visto, pero vamos a recordar. En la variable cualitativa hace referencia a cualidades, gustos, clasificaciones no numéricas, que quiere decir que cuando se hace el estudio están preguntando por alguna cualidad, un gusto, preferencia, nombre de algo que no va a tener como respuesta un número o una expresión numérica. Por ejemplo, si me preguntan marca de zapatos más vendida, sabor de helado favorito, marcas de carro, color favorito, comida favorita, esas preguntas orientadas hacia esas características van a obtener como respuestas cualidades, gustos, nombres que no son números. ¿Listo? Todo lo contrario pasa cuando tenemos un estudio estadístico con una variable cuantitativa, porque la característica estudiar se puede medir con una escala numérica. Por ejemplo, si preguntan mi año de nacimiento, mi estatura, mi peso, mi edad, el número de cuartos que hay en mi casa, todas esas que pusimos ahí en el ejemplo hacen referencia a variables cuantitativas, porque cuando yo respondo cada una de ellas, la respuesta está dada en un sentido numérico. ¿Listo? Tengan en cuenta esa gran diferencia que hay entre esas dos. Ahora, vamos a tomar un ejemplo en el que vamos a analizar la población, la muestra y la variable para que entendamos mejor estos tres conceptos. Entonces, determine la población, muestra y variable de las siguientes situaciones. La primera, el profesor que dirige la emisora de un colegio realiza una encuesta entre sus estudiantes para determinar sus gustos musicales. Para ello selecciona 10 estudiantes de cada curso. Entonces, miremos. El profesor realiza esa encuesta a sus estudiantes para determinar los gustos musicales. ¿Quién es la población? ¿A quién el profesor quiere dirigir la encuesta? Pues a estudiantes del colegio, pero él no toma todos los estudiantes del colegio, sino toma una pequeña muestra. ¿Cuál es la muestra? Los 10 estudiantes de cada curso que fueron encuestados. ¿Listo? Él no está encuestando a toda la población del colegio, es decir, a todos los estudiantes, sino que esos estudiantes solamente va a tomar una muestra de 10 por cada curso. Ahora, ¿cuál es la variable de este ejemplo? Es cualitativa. ¿Por qué? Porque el profe está interesado por saber los gustos musicales de los estudiantes. O sea, al preguntarle por los gustos musicales de los estudiantes de esos cursos, pues la respuesta no va a ser un número, sino una palabra, una cualidad, un nombre, o en este caso un tipo de música, un género musical. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Para analizar el porcentaje de contaminación producido por los carros en una ciudad, se examinaron 500 carros. ¿Listo? Entonces miremos.
En este ejemplo, la población pues son todos los carros de la ciudad. Ese es el conjunto que están usando para hacer el estudio estadístico. Pero pues las personas que hicieron ese análisis no van a tomar a todos los carros que hay en la ciudad. Es muy complicado, solo van a tomar una pequeña muestra. ¿Cuál es la muestra? 500 carros que examinaron al azar. Escogieron 500 carros, cualquiera, y los examinaron, ¿listo? ¿Cuál es la variable? En este caso la variable es cuantitativa. ¿Por qué? Porque ellos quieren examinar el porcentaje de contaminación. Y cuando hablamos de un porcentaje de contaminación, su respuesta está en valores numéricos. Puede ser 20%, 50%, 30%, 10%, 0% de contaminación. Entonces, aquí la variable que se está trabajando en este ejemplo o en este estudio estadístico es cuantitativa. Ahora, hasta ahí pues vamos bien, solo estamos caracterizando el estudio estadístico y esto es lo que ya es lo nuevo para muchos de ustedes y es lograr representar esos datos en tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una distribución de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Entonces, es una tabla donde se registran los datos y sus diferentes frecuencias. ¿Qué frecuencias vamos a trabajar nosotros en esa tabla? Vamos a trabajar 5 frecuencias, ¿listo? La primera es la frecuencia absoluta. Esta frecuencia me dice la cantidad de veces que se presenta este dato en la encuesta, es decir, cuántas veces respondieron esa característica o cuántas veces ese dato se repitió. Ese es el más fácil. Luego, la frecuencia relativa nos va a hacer la división o es el resultado de la división entre la cantidad de personas que respondieron esa característica dividido el total de personas encuestadas o el total de elementos de la muestra. ¿Listo? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Desde la primera frecuencia hasta la última frecuencia. ¿Listo? Y se representa con la letra F mayúscula y una X. La frecuencia relativa acumulada, pues se parece a la frecuencia absoluta acumulada, solo que la relativa acumulada, pues va a ser la suma de las frecuencias relativas, desde la primer frecuencia relativa. Se representa con la letra HR, H mayúscula. Y por último, pues la frecuencia porcentual, que es pues una de las más fáciles de sacar. ¿Listo? Si quieren pueden consultar cada una de estas frecuencias si lo quieren tener en su cuaderno para completar la información o la pueden tomar de esta misma exposición, ¿listo? Entonces recordemos frecuencias absolutas con una F, frecuencia relativa con una H, frecuencia absoluta acumulada F mayúscula X y frecuencia relativa con HR y la porcentual pues con el símbolo de porcentaje, ¿listo? Ahora, voy a hacer un ejemplo en el que yo tenga que hacer todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿listo? Tenemos el siguiente estudio estadístico. La siguiente tabla presenta información sobre el número de hijos de 50 familias de una ciudad. Ese es el ejemplo que voy a manejar. Entonces, miremos la información que me da la tabla. La tabla me dice que hay número de hijos y cantidad de familias. ¿Cómo la tenemos que interpretar? Entonces, número de hijos, 0. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? 4. ¿Cuántas familias tienen un hijo? 18. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 16. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 8. ¿Y cuántas familias tienen 4 hijos? 4. En total, acá me decía, encuestaron a 50 familias. Y esas fueron las respuestas obtenidas. Ahora, me piden primero que haya la población, muestra y variable del anterior estudio estadístico. Segundo, que construya una tabla de frecuencias con esa información. Y tercero, me preguntan cuántas familias tienen 2 hijos o menos. Entonces, miremos, respondamos una por una las inquietudes que nos proponen. La primera, hallar la población, muestra y variable del anterior estudio estadístico. Entonces, miremos, ¿quién es la población? Pues familias de una ciudad. ¿Pero encuestaron a todas las familias de esa ciudad? No, solo tomaron una muestra de 50 familias encuestadas. Entonces, la muestra son 50 familias. La variable es que
cuantitativa. ¿Por qué? Porque ¿qué les estaban preguntando a esas familias? El número de hijos. Es decir, que la respuesta era un número. Por tanto, la variable que iban a manejar en este estudio era una variable cuantitativa. Listo. Ya hicimos la primera parte. Ahora dice, segundo, construya una tabla de frecuencias con la información anterior. Entonces, aquí se complica un poquito la cosa, pero vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. Entonces, vamos a hacer una tabla de frecuencia para tener esa tabla de frecuencia, por ejemplo, la información del ejercicio. Es esta, ¿no? Los números de hijos que tiene, según la cantidad de familias que encuestaron, cuántos hijos hay en cada una de ellas y eso. Entonces, vamos a hacer una tabla. Está un poquito complicado, pero vamos a tratar de entenderla todos, ¿listo? Esta tabla está compuesta, como pueden ver, por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Voy a explicarles cada columna porque este es el trabajo que ustedes van a tener que realizar esta semana. Entonces, siempre en la primera columna va la variable. En este ejercicio la variable era cuantitativa y era número de hijos. ¿Cuáles eran las opciones o los resultados de números de hijos que se obtuvieron? Pues 0, 1, 2, 3 y 4. No voy a poner más porque pues ninguna de las familias respondió tener 5 hijos o más. Entonces no voy a incluirla. ¿Listo? F, la primera F o frecuencia, la primera columna me va a decir cuántas familias tienen esa cantidad de hijos. Si yo miro mi tabla, entonces 0 hijos, ¿cuántas familias? 4. Un hijo, 18. 2 hijos, 16. 3 hijos, 8 familias. Y 4 hijos, 4 familias. Si yo sumo la columna de frecuencia absoluta, me voy a dar cuenta que me tiene que dar 50, que fue el total de familias encuestadas. Si me hubiera dado menos o más, es porque estoy cometiendo algún error en el conteo. ¿Listo? Pues en este caso, efectivamente me dio 50. Hasta ahí, pues es simplemente escribir la cantidad de familias que responden cierta cantidad de hijos. La siguiente frecuencia, que es la relativa. La frecuencia relativa siempre les va a dar en decimal. ¿Listo? ¿De dónde sacó la profe esos decimales? Yo aquí les estoy explicando de dónde los saqué. Entonces, la frecuencia relativa siempre va a ser, toman la frecuencia absoluta, que en este caso es 4, y siempre la van a dividir en el total de datos. El total de datos o familias encuestadas fueron 50. Entonces, ¿cómo me queda la primera frecuencia relativa? Pues 4 sobre 50 o 4/50. Recordemos que esta fracción representa una división. Entonces, al yo hacer 4 dividido 50, me da como resultado 0,08. La siguiente pues será 18 dividida en 50. Ese 50 no cambia en este ejemplo porque 50 siempre va a ser el total de familias. Entonces 18 sobre 50 me da 0,36. Ahí estoy diciendo, hay 18 de las 50 familias que tienen un hijo. 18 de las 50 familias tienen un hijo. Y eso en decimal es 0,36. Lo mismo hago con el tercero, entonces serían 16 familias de las 50, tienen 2 hijos y eso me da un decimal de 0,32. En el cuarto serían 8 familias de 50, tienen 3 hijos y eso me da 0,16. Y por último, 4 familias de las 50 tienen 4 hijos y pues esa división me da igual que la primera porque es la misma, 0,08. Aquí yo les puse la fracción, pero en sus ejercicios si ustedes no quieren poner la fracción, no la pongan, solo ponen los resultados de las divisiones. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar la frecuencia absoluta acumulada. Esta cuarta columna, se relaciona con la de frecuencias absolutas, es decir, con la segunda columna. Aquí voy a relacionar la segunda y la cuarta fila. ¿Por qué? Porque como esto se llama frecuencia absoluta acumulada, es decir, voy acumulando las frecuencias anteriores. ¿Cuáles? Las absolutas. Entonces voy a mirar.
¿Cuál es la primera frecuencia? Siempre será la primera que aparezca en frecuencia absoluta. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada será 4. ¿Por qué? Porque la primera acá es un 4 y no la puedo sumar con ninguna anterior porque antes de este no hay otro valor. Entonces, el primer resultado será 4. Ahora, en la siguiente fila que coloco ese 4 que estaba en la fila anterior y le sumo el de la siguiente fila, es decir, 4 más 18, que es el que sigue. Entonces, 4 más 18 nos da 22. Luego ese 22 lo tomamos y lo sumo con la siguiente frecuencia absoluta, que en este caso es 16. Entonces sería 22 más 16. El resultado es 38. Ese 38 ahora lo sumo con el siguiente valor absoluto, que según mi tabla es 8. Entonces 38 más 8 me da 46. Y finalmente ese 46 lo sumo con la última frecuencia absoluta, que es un 4. 46 más 4 es 50. ¿Cómo sé que me queda bien hecha la frecuencia absoluta acumulada? Porque al final la última respuesta tiene que ser el total de familias encuestadas o el total de la muestra que se tomó. Entonces, en este caso me quedó bien porque al final me dio como resultado 50, que es lo que era el total de familias encuestadas. La frecuencia absoluta acumuladas son solo las respuestas que yo tengo acá en azul, pero ahí les escribí el proceso o la suma de donde me van saliendo los resultados. Cuando ustedes hagan su ejercicio, si no quieren poner las sumas, no hay problema. ¿Listo? La siguiente columna es la frecuencia relativa acumulada. Es similar a lo que hicimos antes, solamente que voy a relacionar la columna 3 con esta quinta columna. Voy a mirar solo los decimales de la columna 3. ¿Listo? Entonces es igual que lo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, ir sumando su anterior, pero aquí pues como eran decimales, pues voy sumando es decimales. Entonces, ¿cuál es la primera frecuencia relativa que había? 0,08. No tengo un número anterior a él para sumarlo, por eso la primera siempre será esa misma, o sea, 0,08. Para la segunda, cojo ese 0,08 y lo sumo con la siguiente frecuencia relativa, que en este caso es 0,36. Esa suma de decimales me da 0,44. Ahora, ese 0,44 lo sumamos con la siguiente frecuencia relativa, que es 0,32, y me da 0,76. Luego ese 0,76 lo sumamos con la siguiente frecuencia relativa, que era 0,16, y me da 0,92. Y por último, ese 0,92 lo sumamos con la última frecuencia relativa, que es 0,08, y me debe dar 1. Si yo llego al final de la frecuencia relativa acumulada y obtengo como resultado 1 o un aproximado a 1, me quedó bien. Un aproximado es que les dé 0,98, 0,99, o si se pasan que les dé 1,01, máximo 1,02. Más no se pueden pasar, es decir, si les da 1,05 ya se están pasando mucho y hay algún error de cálculo. O si les falta, por ejemplo, si les da 0,97, pues algo está pasando, ¿listo? Y no se les está aproximando tanto al 1. Pero cuando en los ejercicios que les voy a poner, pues creo que la mayoría les da el 1 exacto. ¿Listo? Y la última columna, que es la más fácil, es la del porcentaje. ¿Cómo obtenemos el porcentaje? El porcentaje lo van a obtener multiplicando la frecuencia relativa, que es la tercera columna, por 100. 100 porque siempre estamos hablando de un 100%, ¿listo? Entonces quiero saber cada una de esas frecuencias qué porcentaje corresponde. Entonces la primera, 0,08 por 100 me da 8%. Recuerden que siempre que multiplicamos por una potencia de 10, corremos la coma a la derecha según la cantidad de veces de ceros que tenga esa potencia. En este caso tiene 2 ceros, pues corro la coma a la derecha 2 veces y eso me da 8%. Luego hago 0,36 por 100 y me da 36%. Lo mismo con 0,32 me da 32%. 0,16 por 100 me da 16% y 0,08 pues me da 8%.
Al sumar todos sus porcentajes me tiene que dar 100%. Si por alguna razón no me da exactamente 100%, me puede dar 98, 99%, pero menos no, porque entonces ya hay un error bastante grande en el análisis del estudio estadístico. ¿Listo? Entonces, recordemos, las frecuencias absolutas son la cantidad de veces que se repite o responde en ese dato. La relativa es la división de la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos, y eso me da un decimal, que en esta columna siempre va a haber un decimal, no es necesario que ustedes copien la fracción, yo la copié para hacer la explicación. La frecuencia absoluta acumulada, pues es ir sumando todas las frecuencias absolutas. Entonces, en este caso los resultados son los de azul, que yo les coloqué la operación para que sepan de dónde sale. La frecuencia relativa acumulada es similar a la anterior, solamente que aquí estoy sumando es las frecuencias relativas. Los resultados son los que están en rojo, pero yo coloqué la operación para que sepan de dónde me sale. Finalmente, el porcentaje, las respuestas son las que están como en cafecito, como en beige, pero en el primero les coloqué de dónde lo saqué para que sepan cómo hallarlo. Es multiplicar la frecuencia relativa, es decir, H, por 100, y así los obtuve. Entonces ahí hice ya la frecuencia, la tabla de frecuencias de ese ejemplo. Ahora, la tercera pregunta era, ¿cuántas familias tienen 2 hijos o menos? Entonces, si miramos la tabla, 2 hijos tienen 16, pero no me están preguntando por solo quiénes tienen 2 hijos, sino cuántas familias tienen 2 hijos o menos. O sea, debo incluir también a las que tienen un hijo o no tienen hijo. Entonces, debo sumar la frecuencia de los que tienen 2 hijos, un hijo y los que no tienen hijos. La suma de esas 3 frecuencias, es decir, de 16, de 18 y de 4, me da 38. Entonces puedo dar mi respuesta. Entonces, de las 50 familias, 38 tienen 2 hijos o menos. ¿Listo? Y ahí acabamos con ese ejemplo. Vamos a hacer otro. A ver si nos queda lo suficientemente claro. En clase se encuestó a un grupo de estudiantes para saber qué tipo de programa de televisión prefieren. Se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces tenemos en deportes, infantil, telenovela y de concurso. ¿Listo? Me piden que haya población, muestra y variable. Me piden construir la tabla de frecuencias con esa información. Y me preguntan qué porcentaje de estudiantes prefiere programas de deporte. Miremos. La población son estudiantes porque son las personas que están encuestando. Aunque en el ejemplo como tal no me digan a cuántos están encuestando, yo puedo determinar cuántos fueron los estudiantes encuestados contando las respuestas que obtuvimos. Entonces, si ustedes cuentan los palitos, son la cantidad de respuestas que obtuvo esa variable. Entonces, acá tenemos 2, 4, 6, 7 de deportes, 3 infantil, ahí van 10, más 4 de telenovelas, ahí van 14, más 6 de concurso, van 20. Entonces yo puedo decir que la muestra fueron 20 estudiantes, así no lo diga el problema, al contar o mirar la información que se obtuvo en los resultados y sumarla, sé que los encuestados fueron 20. Es una variable cualitativa, ¿por qué? Porque está preguntando por el tipo de programa de televisión. Si yo pregunto por un tipo de programa de televisión, la respuesta es una palabra, una cualidad, un gusto, no un número. Entonces es cualitativa. Siguiente paso, hacer la tabla de frecuencias. Entonces aquí yo ya no incluí las operaciones porque ya la expliqué. Entonces miremos, recordemos que en la primera columna va la variable, en este caso es cualitativa, específicamente tipo de programa de televisión. Entonces pongo ahí tipo de programa de televisión y las opciones, deportes, infantil, telenovelas y de concurso. Y al final un total. La segunda columna, ¿cuántos de cada uno, cuántas personas respondieron cada una de esas variables? Entonces ya habíamos contado, 7 respondieron deportes, 3 personas infantil, 4 estudiantes telenovela y 6 de concurso. Entonces ahí ya obtuvimos la frecuencia absoluta, ¿listo? Siguiente columna o tercer columna es la frecuencia relativa, ¿listo? Recordemos que la frecuencia relativa sale de tomar cada frecuencia
absoluta y dividirla en el total de encuestados. Ya sabemos que el total de encuestados son 20. Entonces, el primero me dio 0,35 que lo obtuve de dividir 7 dividido en 20. Me da 0,35. La segunda, 3 dividido también en 20, 0,15. El tercero, 4 dividido en 20, que me da 0,2. Y el último, 6 dividido en 20, que es 0, acá no es punto, porfa, para que corrijan, 0,3. Entonces tengo la frecuencia relativa. Recuerden que nos da decimal. Ahora, frecuencia absoluta acumulada. Para hacer esta frecuencia miro la segunda columna. Y es una acumulada, es decir, una suma con su anterior. Entonces, 7. 7 es la primera frecuencia absoluta. No hay ninguna frecuencia anterior a él, por lo tanto, la primera absoluta acumulada será 7. Siguiente valor es sumar el de la segunda frecuencia con el su anterior, que era 7. Entonces, 3 más 7, 10. Ahora, ese resultado 10 lo sumo con la siguiente frecuencia. 4, 10 más 4, 14. Y finalmente ese 14 lo sumo con la siguiente frecuencia absoluta, que es 6. Y 14 más 6 efectivamente nos da 20. Entonces recuerden que 20 nos tenía que dar porque 20 era el total de estudiantes encuestados. No me puede dar ni más ni menos. Si me da más o menos, me quedó mal. Miremos la siguiente columna, que es la misma frecuencia acumulada, pero esta vez es la relativa acumulada con los porcentajes. Entonces miremos la columna de H o de frecuencia relativa. Entonces miramos, ¿cuál es la primera frecuencia relativa? 0,35, como no hay ninguna anterior, pues me va a dar 0,35. Ese 0,35 lo sumo con la siguiente frecuencia relativa, que es 0,15. Entonces 0,35 más 0,15 me da 0,5 o 0,50, si quieren poner las centésimas. No hay problema. ¿Listo? Si las quieren poner, no hay problema, son 0 de todas maneras. Si no las ponen, pues también les da 0,5. Ahora, ese 0,50 o ese 0,5 lo sumo con la siguiente frecuencia relativa, que es 0,2. Eso nos da 0,7 o 0,70, como lo quieran escribir. Y luego ese 0,7 o 70 lo sumamos con la última frecuencia relativa, que es 0,3. Y eso me da, entonces me quedó bien porque me dio exactamente 1. La última es la frecuencia porcentual o porcentaje, que la sacamos multiplicando los de H por 100 o las frecuencias relativas por 100. Entonces empecemos, 0,35 por 100 es correr la coma 2 veces a la derecha, o sea, me da 35%, 0,15 por 100, 15%, 0,2 por 100, 20% y 0,3 por 100, 30%. Al sumar los porcentajes me tiene que dar 100, efectivamente me da 100, o sea que nos quedó bien la tabla de frecuencia. Miremos el tercero que me pedían en este ejemplo. ¿Qué porcentaje de estudiantes prefiere programas de deporte? Si miramos la tabla, hay un 35% de los estudiantes que prefiere ver un programa de deporte. Por eso la respuesta. Entonces dice, un 35% de estudiantes prefiere ver programas de deporte. Ahí ya hicimos otro ejemplo. Ahora, ¿cuál es la actividad? La actividad que les tengo propuesta la van a desarrollar en su cuaderno de estadística. Para que no hayan dificultades, si quieren, hagan la tabla de manera horizontal. ¿Listo? Para que les quepa en el cuaderno. No necesito que me envíen evidencia de los apuntes, solo quiero que me envíen foto o evidencia de la actividad resuelta. ¿Listo? Para que no tengan que tomar tantas fotos ni subir tantos archivos. Solamente de la actividad propuesta. Y si ven, se gasta más o menos una hojita por cada ejercicio que se propone. Yo para esta actividad propuse 3 ejercicios. Acá está el primero. A continuación se muestran los datos de cuántas veces fueron los estudiantes de séptimo a cine en el último mes. Entonces, 0 veces, 4 veces, 2 veces, 3, 1, 3, 4. Bueno, ahí está la cantidad de veces que fueron unos estudiantes de séptimo a cine.
Tienen que hallar población, muestra variable, construir la tabla de frecuencias y responder qué pueden concluir. Si usted teniendo esa tabla de frecuencias, ¿qué pueden concluir? Obviamente esas conclusiones van a ser diferentes porque no todos van a concluir lo mismo. Puede que unos miren la cantidad de veces más alta que fueron a cine los chicos o la que menos fueron a cine o el porcentaje. Entonces eso depende de cada uno de ustedes, no puede ser la misma respuesta para todos. Segundo ejercicio, se pregunta a 10 niños del grado quinto cuál es su sabor de helado favorito, obteniendo los siguientes resultados. Entonces tenemos fresa, chocolate, chicle, vainilla y tenemos cuántos niños respondieron cada uno de esos sabores. Les pido lo mismo, hallar población, muestra variable, construir la tabla de frecuencias y responder qué sabor de helado prefieren los estudiantes de quinto y por qué. O sea, por qué usted dice que esa es la respuesta correcta. Entonces ustedes ahí ya argumentan por qué fue la que tuvo mayor porcentaje, por qué fue la que tuvo mayor frecuencia. Bueno, cada uno mira cómo redacta su conclusión, ¿listo? O su respuesta. Y por último, entonces se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 docentes del Colegio Fernando González Ochoa. Entonces, estos valores que hay son edades, años. Entonces, hay un profe que tiene 34 años, otro 38, otro 45, otro 34, etcétera. Se encuestaron 20 profes. Ustedes van a hallar la población muestra variable, van a construir la tabla de frecuencias de esa información y van a decir qué se puede concluir. Entonces, repito, ahí las conclusiones son diversas, no pueden ser iguales porque no todos concluimos de la misma manera. Y como son 3 ejercicios, pues esperaría a cada uno de ustedes 3 fotos. Una paginita por cada ejercicio en la que puedan hacer su tabla y responder las otras preguntas por cada hoja. ¿Listo? Espero que estas tablas sean con regla lo más organizadas posibles, por favor. Ya es un trabajo de chicos de séptimo y espero que les vaya bien con esa actividad. ¿Listo? Gracias, chicos. Espero que el tema haya quedado claro. En caso de que no haya quedado claro, tengan dudas, inquietudes, por favor me escriben a mi correo. Acá está, andreadg.diaz@gmail.com. Y ahí también me pueden enviar las evidencias de la actividad resuelta, o sea, las fotos de los 3 ejercicios resueltos. Para entregar ese trabajo tienen hasta el viernes, pero en la medida de lo posible, si lo pueden entregar antes, mucho mejor para mí, para poder hacer la revisión y enviarles su nota con las correcciones y retroalimentación correspondiente. ¿Listo, chicos? Entonces espero que estén todos muy bien, que sus familias también se encuentren muy bien, que sigan en esta cuarentena, busquen actividades que no les deje aburrimiento, que les permita ejercitarse y un abracito para todos. ¿Listo? Chao.